a este resultado? Sí. Okay, ok. Bueno, entonces, aprovechando aquí esta ecuación la vimos como una integración o la forma más simplificada para tratar un sistema a partir de dos placas. También lo podemos aplicar a una placa. El delta T global debe de considerarse para este valor las temperaturas, la masa interna y la masa externa del sistema. La RT es la resistencia térmica total y debía de involucrar la resistencia que ofrece cada una de las placas. La resistencia térmica, bueno, pues va a depender de cada material, no solamente por su propiedad que es la conductividad térmica, sino también el grosor, también está implicado. ¿Okay? Y bueno, pues de aquí también nosotros vamos a ver a qué otra configuración geométrica lo podemos aplicar. Ahorita hablamos nada más de placas planas, pero pues también tenemos el caso de tuberías o algún recipiente esférico donde se esté almacenando algún tipo de fluido. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que vimos? ¿Ya lo recordaron? ¿No? Bueno, pues entonces continuamos. Déjenme ver. Aquí nos habíamos quedado. Déjenme quitar esto. Vamos a continuar. Bueno, el siguiente punto que ya lo vieron en laboratorio fue la resistencia térmica de contacto. Espero que haya quedado claro este concepto. Aquí tenemos una pasta dispersora de calor, que es la que se ocupa en laboratorio para poder cubrir o llenar estos espacios y evitar que quede atrapado el medio ambiente que rodea este sistema. Y de esa manera, pues entonces, ya nada más contamos con la resistencia térmica que ofrezca cada uno de estos dos materiales. Se debe de colocar lo suficiente para sellar o quitar todas estas muescas, pero no demasiado como para que implique tener otra capa. Bueno, ahora sí, nos vamos entonces, por favor anoten, esta es la conducción de calor a través de una pared cilíndrica, sólida no porosa. Como estamos aplicando la ley de Fourier, estamos considerando que el sistema está en estado estable. ¿Ok? Aquí tenemos una representación de un tubo hueco. Lo que se ve gris, pues viene siendo el grosor que tiene ese tubo. En la parte de adentro es por donde va a ir algún fluido, digamos, vapor a cierta temperatura. Se está transportando vapor para un intercambiador de calor. Y esa tubería pues debe de mantener la temperatura de ese vapor para que no se pierda energía y llegue a las condiciones adecuadas para algún proceso. Si nosotros tomamos en cuenta esto, pues la temperatura en el interior de este tubo, en la pared interna, que es T1, pues va a ser mayor a la temperatura en la parte de afuera del tubo, que es T2. Es decir, aquí la difusión de calor va de adentro hacia afuera. Y en este caso hablamos de un flujo radial. Por eso están todas las flechas hacia afuera. ¿Ok? Estoy representando, recuerden, QZ con punto, pues viene siendo la velocidad de transferencia de calor. El área de transmisión, ¿cómo es? Tenemos aquí un radio 1, es un radio interno de la tubería. Pero conforme avanza ese flujo de calor, pasa este grosor y este otro. ¿Okay? En cualquier dirección pasa el grosor. Y sale y tenemos otro radio, aparte del radio 1, radio interno, hay un radio externo. Entonces tenemos dos áreas. A diferencia de las placas planas, el área no se mantiene constante. Entonces, esta es la principal diferencia que hay entre sistemas con placas planas y con placas cilíndricas. Como el área no es constante, si nosotros dividimos la velocidad entre el área, ¿qué obtenemos? Velocidad entre área, recuerden, es
es el flux, ¿ok? QZ con una tilde, la línea que va horizontal en esta parte. Bueno, entonces miren, aplicando la ley de Fourier, tenemos esta expresión viéndola como flux, donde cambiamos en vez de un dz, es un d, porque ahora lo que consideramos viene siendo el radio. En esta figura, el delta R que obtenemos es R2 menos R1. ¿Sí? Y tenemos entonces, esa diferencia viene siendo la trayectoria que tiene esta transferencia. ¿Sí? Entonces, en vez del espesor de la pared, tenemos el espesor de este tubo. Y el área a considerar, pues viene siendo la de un cilindro, y esta es 2pi por radio por longitud, la longitud de la tubería. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con este radio. Tenemos una variación en el radio, pues habrá que ver qué es lo que sucede con este. Nosotros vamos a integrar la expresión de Fourier considerando, por un lado, cuáles son las constantes. Ya vimos que es conductividad térmica, va a estar variando la temperatura. Y si consideramos el área del cilindro, nosotros vamos a dejar como constantes el 2pi por la longitud del tubo. Lo que va a variar pues es el radio. QZ, aquí faltó un puntito, pero QZ viene siendo la velocidad y este es constante porque el sistema se encuentra en estado estable. Al momento de integrar esta expresión y haber considerado el área, nosotros obtenemos esta última expresión. Y podemos ver que la velocidad es directamente proporcional a lo que es la fuerza motriz, que es la diferencia de temperaturas, la longitud del tubo y la conductividad térmica del material. E indirectamente proporcional a una relación de radios con un comportamiento logarítmico. Aquí tenemos un ejemplo de una tubería de cobre con algún tipo de material aislante. Este a su vez puede ir recubierto por algún otro material que lo proteja. Ahora, si esa expresión anterior... ¿Perdón? Disculpe, yo no entiendo por qué el área no es constante. Ah, pues porque tenemos dos radios. Mira, déjame ver si la siguiente lámina, sí, aquí lo podemos ver. Miren, aquí. Cuando tenemos, estos son paredes, placas planas, teníamos, cada placa tiene un grosor del punto inicial al punto final. Digamos que este es el interior, ¿sí se ve mi cursor? Este es el interior del horno, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un grosor que es constante en esta pared, otro grosor que es constante. De aquí a este punto se mantiene el grosor. Pero, ¿qué pasa con una tubería? De adentro hacia afuera pasa, esto no se ve bien aquí, déjenme irme a la otra, en aquí, en una pared cilíndrica, el calor pasa de aquí, de un radio 1, de aquí, hasta acá. Entonces tienes una variación en áreas. Hay un área interna y hay un área externa, porque estás pasando, digamos, como la pared plana, esto viene siendo delta Z. R2 menos R1 te da delta ZA, que para nosotros es un delta RA, porque es la capa A. ¿Quedó más claro? Sí. ¿Todavía no? Déjenme irme a una aquí. Si nosotros decimos que pasamos, estamos hablando de una sola capa, va a pasar de T1 a T2 y el grosor se mantiene constante. Aquí no hay cambio de este punto 1 a este punto 2. Esto es constante, esta delta Z. En cambio, en esta parte, tiene que atravesar esta parte, este grosor, y aquí yo tengo un radio 1 y aquí tengo un radio 2. Ya no es lo mismo.
hay un cambio de área. ¿Quedó mejor con esas dos imágenes? ¿Todavía no? Sí, profesora. Sí, con confianza, de veras. Déjenme ver si tengo alguna otra imagen donde los junte. Pues se supone que aquí estaba. Bueno, pues no hemos llegado a esto, así que no me sirve mucho. Pero finalmente, esta parte de aquí, es lo que me refiero. Esto que está dentro del círculo, viene siendo el recorrido. El recorrido que tiene que pasar, la distancia que recorre ese flujo de calor para llegar del punto 1 al punto 2. Y en ese recorrido hay un cambio de área. En cambio, con las paredes, las placas planas, yo paso de un punto 1 a un punto 2 y el área, que no vemos aquí, pero el área se mantiene constante. Esta área, toda acá, se mantiene constante de aquí y pasando hasta el otro extremo. Se mantiene constante el área. En cambio, con una pared cilíndrica, pues esto está cambiando. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro este concepto o la diferencia que hay para placas planas y para placas cilíndricas. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Entonces les comentaba, habíamos obtenido esta expresión, pero a esta expresión le vamos a hacer una modificación para considerar precisamente este cambio de radios. Lo que hacemos es multiplicar y dividir la expresión por la diferencia de radios, R2 menos R1, y reacomodarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues dejamos estos dos términos juntos y a esto le conocemos como radio medio logarítmico. ¿Ok? Este radio medio logarítmico es lo que vamos a estar usando para paredes cilíndricas. En este caso, lo que hacemos es considerar que el área era 2pi por radio por longitud. Pues ahora lo que vamos a hacer, esto es mi área media logarítmica, porque ahora el radio que yo voy a considerar es un radio medio logarítmico. Entonces me queda área es 2pi por conductividad por radio medio logarítmico por longitud. Esta es el área media logarítmica por un delta T y un delta R. Y esta es la expresión que tenemos para una pared cilíndrica. Bueno, pues entonces ya tenemos esta expresión que nos va a servir para poder encontrar o trabajar con las paredes cilíndricas. Aquí, ahora sí, ya viendo las diferencias y el concepto de área media logarítmica, algo importante, miren. Aquí yo tengo el área media logarítmica señalada en esta parte. Déjenme ponerle un poco de color. Creo que no se pudo. Bueno, vamos a ponerle a esto, a ver si se puede. Ok, esa parte es para conseguir el área media logarítmica. Si yo quiero calcular área media logarítmica, pues utilizo 2pi por radio medio logarítmico, que es esto, y la longitud. Pero también yo puedo encontrar que el área media logarítmica, ahora trabajando con áreas y no como radio, para una sola pared es área 2 menos área 1 entre el logaritmo natural de área 2 entre área 1. ¿Ok? Son como dos caminos para poder encontrar esta área media logarítmica. Y aquí pues es la principal diferencia entre paredes cilíndricas y placas planas. El área aquí no es constante
y aquí sí permanece constante. Aquí tenemos un delta R, aquí es un delta Z. Y lo de arriba, la fuerza motriz, que es la temperatura, se mantiene igual. ¿Por qué no aparece el signo negativo de la ley de Fourier? Pues porque aquí yo estoy considerando que T1 es mayor que T2 y entonces la transferencia de calor se lleva a cabo en ese sentido de forma espontánea. ¿Continúo? Profesora, no sé si podría regresarle a la diapositiva anterior con la primera fórmula de área logarítmica, la área media logarítmica. ¿Aquí? Gracias. De nada. Vamos a poner... Ya. Gracias, profesora. De nada. Espérenme. Y un favor, antes de que se me olvide, fíjense que en la semana tuve problemas con el internet, con otro grupo. Y resulta que no tengo ningún teléfono de ustedes, así que si 2 o 3 o la jefa de grupo, como se estén manejando, si me manda al correo institucional su teléfono, yo les regreso el mío, ¿ok? Para que si yo en un momento dado tuviera problemas de internet, por lo menos mandarles un mensajito. También revisen mensajes, por favor, para que sepan que estoy teniendo problemas, porque ese día tardé casi 1 hora para poder comunicarme con el grupo, de haber pensado, pues, qué floja. Entonces, no quiere dar clase y yo no podía comunicarme con ellos. Entonces, les pido, por favor, que la jefa de grupo, si gusta alguien más también, me manden por lo menos 1 o 2 teléfonos al correo institucional. ¿Ok? ¿Qué me dijeron aquí? Esperen un tantito. Ok. Nadia Paola, ¿eres la jefa de grupo? ¿Sí está Nadia? Ok. Sí. Bueno, entonces te molesto, Sí, por favor. profesora. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, luego le mando. Ok, gracias. Bueno, entonces seguimos. De la ecuación que acabamos de ver en términos de velocidad, si nosotros despejamos T2, obtenemos esta expresión. Esta T2 le vamos a quitar el subíndice, de manera que nos permite encontrar la temperatura en cualquier punto dentro de esa pared cilíndrica. El perfil o el comportamiento, pues ya vimos que es logarítmico, tendría este comportamiento en cada una de las placas. Si fueran 2, por ejemplo, pues va de T1 a T2 y luego de T2 a T3. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo, para que se vea, déjenme poner esto de aquí. Voy a pasar acá a esto. Nosotros regularmente conocemos la temperatura aquí adentro, en la pared de adentro y en la pared de afuera. Con esta fórmula nosotros podemos poner, si delta Z, vamos a poner, déjenme anotarlo, si delta R vale, por ejemplo, 5 centímetros, y queremos saber, sería, ¿cuál es la temperatura en 2.5 centímetros? Entonces se entiende que yo quiero saber cuál es la temperatura, vamos a ponerlo un poquito más gruesa la pared para poder ver. Aquí en la mitad, yo quiero saber, a ver si esto está separado, sí. Yo quiero saber qué temperatura se tiene justamente en esta parte. Chico. Ok. A la mitad yo quiero saber cuál es la temperatura que se tiene en esa pared. Pues entonces aquí yo agregaría 2.5, bueno, ya sea en metros,
y el radio 1, conociendo el radio 1, más la que me interesa, y los demás términos, yo puedo encontrar qué temperatura se encuentra en este punto. ¿Queda claro entonces cuál es la aplicación de esta fórmula? Profesora, yo tengo una duda. R se da con respecto al... se mide con el... No, olvídelo, creo que ya me respondí. ¿Ya con esto? Sí. R puede ser, esta R puede ser en cualquier punto que tengamos en este espacio. Tú ya conoces la superficie interna, qué temperatura tiene, y la externa también, pero digamos que queremos saber o construir cómo va el perfil, cómo va siendo el perfil de temperaturas de esta figura, de esta pared. Entonces aquí tú puedes ir variando cada 1 milímetro, hacer el cálculo y graficar la temperatura en función del radio. Y ya podemos ver cómo está variando y comprobar si es un comportamiento logarítmico. Ah, ok. Entonces el radio, el R, se toma desde donde termina el círculo blanco del centro o del centro de ese círculo blanco. No, donde termina. Déjame ponerte este espacio es el que nosotros estamos intentando, es el delta R que debemos de considerar. Esto de aquí es lo que tomamos en cuenta. Tú ya tienes T1 y T2, por eso de hecho aquí aparece. Aquí lo que te interesa es ver, bueno, en el punto a 1 milímetro de la orillita, de este extremo a 1 milímetro, ¿qué temperatura tiene? Y luego más acá, y luego al centro, y luego a 3/4 partes, ¿sí? Avanzas en este espacio, en cualquier punto de este espacio, para conocer la temperatura. ¿Quedó más claro? Sí, profesora, muchas gracias. De nada. Bueno. Profesora, entonces, como tal, Ajá. R es diferencia de radios, si es solo 5 Esta R, centímetros. perdón. En lo que están, no, la otra, la R1, perdón. La R1 R1 sería la delta R que colocó, entonces. No. R1 sería de esta mitad acá. Este es R1. R2 ya habíamos visto que va de aquí hasta acá. Ese es R2. La que nosotros usamos en este punto, viene siendo esta R1. ¿Ok? Que es donde estamos asociando la temperatura 1. Ah, ok, sí, es que me confundí cuando puso la flechita verde. Gracias. Ah, ok. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahorita ya vimos la aplicación de ley de Fourier a una sola pared. Pero les comentaba, podemos tener una tubería con un material aislante, recubierta con un material aislante y algún otro material, véanlo acá, aquí lo estamos viendo. Tenemos una tubería, un material aislante amarillo y una cubierta que le da protección al mismo material aislante. Los materiales aislantes son fibrosos o granulares y entonces pueden ser un poco delicados hacia el medio ambiente, aun cuando tienen un tratamiento que les permite tener una vida útil bastante larga, pero pues se les protege también con algún otro tipo de material que a su vez también es bajo conductor de calor. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues comenzamos a ver qué pasa con las varias capas. Pues vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos para placas planas. Lo que hacemos es identificar cada una de las placas. Esta placa A, esta pared cilíndrica A, es el tubo metálico. La capa B es una primera capa de material aislante y la capa C pues es una tercera protectora. Cada uno va a brindar
de acuerdo al material, una conductividad térmica característica. Aquí estoy considerando que el flujo que va por adentro es el que va a ceder la energía térmica hacia los alrededores. Así que la distribución o el flujo de calor va de adentro hacia afuera en todas las direcciones porque la difusión es radial. Estoy aquí esquematizando que es velocidad y por eso le pongo el puntito. ¿Okay? Tenemos en un sistema, como este esquema tiene 3 placas, tenemos 4 temperaturas a conocer. T1 es la temperatura interna de la tubería. T2 es una temperatura de interfase entre la placa A y la placa B. T3 es otra temperatura de interfase entre capa B y capa C. Y T4 es la temperatura externa de la última capa. Tenemos también 3 radios. Ahora yo les pregunto, en este sistema, ¿cuántas resistencias térmicas vamos a tener? ¿Tres? 4. 3. 4. No, son 3. ¿Qué es una resistencia térmica? Pues es la oposición a la transferencia de calor dada por un material. ¿Cuántos materiales tiene mi sistema? Aquí lo vemos. ¿Ok? Entonces, cada material, que son 3, va a ofrecer cada uno su resistencia térmica. ¿Sí queda claro? Entonces, en un sistema de 3 paredes, yo cuento con 4 radios, 4 temperaturas, 3 conductividades térmicas, 3 resistencias térmicas. Va a variar este número conforme vayamos teniendo diferentes capas en este sistema. Podemos tener nada más una sola capa, pues entonces solo son 2 temperaturas, 2 radios, una conductividad térmica. Si es un sistema con dos placas, son 2 conductividades, 2 resistencias térmicas, 3 radios y 3 temperaturas. Nada más estarse fijando bien cómo está conformado cada uno de los sistemas. Bueno, ¿cómo aplicamos la ley de Fourier? Seguimos considerando que el sistema está en estado estable y vamos a analizar capa por capa. En este caso, mi primera capa es considerando la conductividad térmica de esta, la K, el área media logarítmica y el gradiente de temperaturas. Aquí ya aparece radio. Todo esto es para la capa A, la B y la C. De cada una de estas expresiones despejamos el delta, la diferencia de temperaturas de cada una de ellas. Y nos queda esta parte. Ahora, si nosotros sustituimos a lo que es cada una de estas, delta TA, ¿a qué será igual? Sería T1 menos T2. ¿Sí? Esto sería delta TA. Delta TB sería T2 menos T3. No me acuerdo si lo tengo en la siguiente, pero bueno, si no ya se repitió. Y delta TC vendría siendo T3 menos T4. Entonces, considerando ya lo que es cada una de estas deltas de temperatura, nosotros podemos simplificar, unir las 3 expresiones. ¿Por qué las unimos? Pues porque eso es lo que constituye todo el sistema. Entonces, de aquí lo que obtenemos, creo que aquí no está. Ok, sí. Con un reacomodo, lo que obtenemos es la expresión simplificada, un delta T con la resistencia total. Cada uno de estos términos, de hecho, les es familiar. Es
una diferencia, un espesor entre la conductividad térmica y un área. ¿A qué es igual cada uno de estos términos? Pues una resistencia térmica. Pero la resistencia térmica para paredes cilíndricas implica un área media logarítmica. Vamos a ver si queda claro este concepto de media logarítmica, cómo lo podemos desarrollar. A ver, déjenme pasar esta expresión para esta parte. Ok. Teniendo en mente el sistema que tenemos de 3 placas, yo tengo el área media logarítmica de A va a ser igual. ¿Cómo es el área? Es 2 por I, lo voy a poner así, por, ¿qué seguiría? Radio medio logarítmico de A por L. Y si yo calculo el radio medio logarítmico, déjame ponerlo así. Si yo calculo el radio medio logarítmico de A, lo calcularía como R2 menos, ponerle con paréntesis, R2 menos R1 entre lo logaritmo natural de R2 entre R1. ¿Okay? Ese sería mi primer área media logarítmica. Ahora ustedes me van a ir diciendo cómo calculamos para B. Sería 2pi por el radio medio logarítmico de B por longitud. ¿Cómo calculo el radio medio logarítmico de B? ¿Cómo sería aquí? R3 menos R2. ¿Okay? Y aquí queda R3. Igual. Ok. ¿Queda claro? Vamos a hacer C. Recuerden, este número de resistencias dependerá de cuántas paredes tengamos en el sistema. Vamos a poner para C, yo necesito radio medio logarítmico de C. Y entonces, ¿cómo quedan los radios? R4 menos R3. ¿Okay? Entre 4 entre R3. Pero también, bueno, este es cómo calculamos el área media logarítmica de cada capa utilizando el radio medio logarítmico. Pero el concepto de medio logarítmico también lo podemos aplicar con áreas. Entonces, yo puedo tener, vámonos de este lado, yo puedo tener que el área media logarítmica de la capa A sería área 2 menos área 1 entre área 2 menos área 1, donde área 2 es igual a 2 por I por radio 2 por logaritmo. Y me quitar esto, lo ponemos mejor directo. Y área 1 es igual a 2 por pi por radio 1 por longitud. ¿Okay? Teniendo eso en mente, ahora vamos a hacer este otro. Vamos a poner a B. ¿Qué área está involucrada para B? Área 3 menos área 2. ¿Okay? Área 3 entre
área 2. Entonces, si yo calculo área 3, pues necesito el radio 3. Si tengo el área 2, necesito el radio 2. Y por último, para la última capa, el área media logarítmica también la puedo encontrar de esta forma. En este caso me quedaría área 4, área 3, área 4, área 3, área 4 con un radio 4 y área 3 con su respectivo radio. Entonces, cualquiera de los dos que yo esté ocupando me va a llevar a un valor muy parecido. A veces no es igual. Yo les diría, tiene que ser igual. A veces varía un poco. ¿Okay? No mucho, varía un poco. Entonces, de esta manera tenemos nuestras 3 capas y cómo calcular las áreas medias logarítmicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les queda claro cómo hacer ese cálculo? Sí, gracias. Sí. Ok. ¿Por qué se los pongo? En algunos libros viene trabajar con áreas. A mí me gusta trabajar con radios, pero esto es al gusto. Siempre que lo hagan así de manera ordenada, colocando todas sus fórmulas, llegarán al resultado correcto. Bueno, veamos qué sigue. Miren, vamos a hacer un primer ejercicio. ¿Quieren que se los ponga en el tablón? Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profe, por favor. Permítanme Sí, por favor, profesora. tantito. Ok, vamos a poner. A ver. Ok, ya lo subí. ¿Lo van a copiar? Sí, Sí. por favor. Ok, entonces doy un poquito de tiempo. Me avisan, por favor. Profesora.
¿Cómo van? ¿Todavía no? Yo ya acabé, profesora. Ya, profesor. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces lo que procede ahorita nos dice es identificar cómo es nuestro sistema. Dice, un tubo de acero de cédula 40 de 2 pulgadas de diámetro que conduce vapor de agua se aísla con una capa de magnesita de 86.8% de 2 pulgadas de espesor, sobre la cual hay un revestimiento de corcho molido de 2 pulgadas de espesor. ¿Cuántas paredes tenemos en nuestro sistema? ¿Tres paredes? ¿Cuántas? ¿Tres? 3 paredes, exactamente. Entonces, esperamos conocer la conductividad térmica de cada pared. Y de hecho aquí vienen las conductividades térmicas de los materiales, viene en sistema inglés para el acero, para la magnesita y para el corcho molido. Entonces ya tenemos las conductividades térmicas. Después nos piden calcular la pérdida de calor por hora por pie de tubo si la superficie interna de esta está a 250 grados Fahrenheit y la superficie externa del corcho está a 90 grados Fahrenheit. ¿Cómo es la difusión? Sé que es radial, pero ¿va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De adentro hacia afuera. Ok, de adentro hacia afuera. Así que T1 va a ser la temperatura en la superficie interna de la pared, de la tubería, y T2 es la parte externa, ¿ok? Así que T1 es mayor que T2. Y como tenemos 3 capas, pues va a ser T1 mayor que T4. Bueno, ahora en el inciso A nos dice calcular la pérdida de calor por hora. ¿Qué nos están pidiendo? Por hora, por pie de tubo. ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden flux o velocidad. ¿Flux? ¿Por qué flux? A ver. Pérdida de calor por hora. A ver, la velocidad. La velocidad. Si vemos, vamos a las fórmulas. Ok. No lo puse aquí. Aquí está. Si yo tengo si a mí me piden calcular velocidad, el área va a estar acá. Entonces yo voy a tener, finalmente, si hacemos el análisis de unidades, energía entre tiempo. Si nosotros ponemos un flux, va a ser energía entre tiempo y área. Entonces lo que nos están pidiendo aquí viene siendo energía por tiempo. Nos dicen aquí pie de tubo, pues para algún cálculo que estemos haciendo donde nos pidan longitud del tubo, aquí ya viene qué longitud debemos de ocupar. Temperatura en la interfase de la magnesita y el corcho, pues es alguna temperatura entre las dos paredes mencionadas. Caída de temperatura en la capa de magnesita y corcho. ¿Qué es una caída de temperatura? ¿Cómo traducimos este punto? Diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura, exactamente. Entonces nos piden la diferencia de temperatura entre estas dos capas, es un delta T. Y el coeficiente conductivo, ahorita cuando lleguemos ya a este punto, les mostraré cómo se calcula este punto, ¿ok? Este concepto, coeficiente conductivo. Pues vamos a comenzar a calcular el inciso A. Necesitamos ir haciendo nuestro esquema. ¿Cuál esquema? Déjenme ver, estamos en la 43. Pues el esquema que vamos a ocupar viene siendo, es este.
similar a este. ¿Ok? Por favor, váyanlo copiando en sus cuadernos. ¿Se ve bien? Sí, profesora, gracias. Entonces, por un lado ponen el esquema y a un lado van a poner todos los datos que tienen, capa por capa. Van a poner capa A, acero, su conductividad térmica de tanto, su delta, el grosor sería un delta RA, de cuánto es, y uniforman las unidades a sistema internacional. No, sistema inglés es como lo estamos trabajando. Me avisan cuando tengan ya esas dos partes. ¿Hay alguna duda hasta aquí o todo va bien? Ok. Profesora, disculpe, ¿Qué pasó? comentó que el esquema es exactamente igual. ¿Que el esquema qué? ¿Se debe de dibujar exactamente igual a como lo está presentando? Sí, más que nada para que ubiquen cuáles son los radios, cuántos radios tienen, cuántas conductividades. Más que nada es para eso. No, no es Ajá. que lo tienen que ser exactamente igual. Es Ok, una ok, guía, una propuesta para ustedes. ¿Ok? entiendo. Sí, gracias. De nada. Profesora, tengo una duda. En el problema dicen que se aísla con una capa de magnesita de 86,8%. ¿Ese porcentaje a qué se refiere? Es la composición que tiene ese material. Pueden tener diferentes composiciones, es uno en particular. No hay que considerarlo para algún cálculo. Es solo información de cómo es ese material. Ok, gracias. De nada.
¿Ya todos tienen su esquema? Yo ya, profesor. El esquema sí. Sí, ya. Sí. ¿El esquema sí? Ok. Entonces, para ir avanzando, espérenme. Ok, bueno. Pues este viene siendo nuestro esquema. Yo les comentaba, ok, que pusieran primero sus datos, pero también vamos a considerar esto. Debemos de anotar las consideraciones para el sistema. ¿Por qué? Porque me ayudan a decidir cómo es el cálculo de mi área. Ahorita estamos viendo que la difusión es radial, no hay tanto problema, pero más adelante vamos a tener ciertas consideraciones. ¿Ok? Entonces, de los puntos a tomar en cuenta es que tenemos un sistema de paredes cilíndricas en serie, vamos a ponerle eso, en serie, que la difusión es radial, que el sistema está en estado estable. Esto quiere decir que la transferencia de calor que yo calcule con las tres paredes, esa magnitud la va a tener cada una de las paredes. Por eso aparece Q de sistema con puntitos, se me olvidó poner puntito, es igual a QA, a QB y a QC. Si el sistema está en estado estable, tenemos la temperatura, las conductividades térmicas, la longitud y la velocidad van a ser constantes. Pero como tenemos paredes cilíndricas, el área y el flux, más bien el área no es constante y en consecuencia el flux no es constante. ¿Ok? Entonces también, por favor, agreguen estas consideraciones. Déjenme ver si podemos ir. Ok. Sí, ahorita viene siendo eso. Ahorita les explico lo demás. Y por favor pongan una sección con los datos. Los dejo unos 3 minutos en lo que hacen esto y ahorita regreso, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias.
Listo, profesora. Ya está por aquí. ¿Ya terminaron de copiar esta parte? Yep. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Profa, disculpe, yo ¿Qué tengo pasó? duda con el esquema que dice que es un tubo de acero y luego Ajá. dice que está, se aísla con una capa de magnesita, pero ¿por qué entonces hay 3 paredes? Sí, porque es de magnesita y hay corcho molido. Oh, ya. Ok, gracias, perdón. De nada, no he cuidado. Que les quede claro las veces que sean necesarias, pregunten. Si no se animan en clase, manden correo, o mándenme por Classroom alguna notificación. ¿Ok? Bueno, ahorita lo que vamos a revisar es cómo obtener el grosor de cada capa y cómo manejar este grosor con radios o con diámetros. Pareciera muy sencillo y de hecho lo es, pero hay veces como que uno no recuerda muy bien cómo hacerlo. Si yo necesito el espesor de la capa A, que viene siendo la capa de acero del metal, tenemos R2 menos R1. Para conocer la capa B, que es la de magnesita, sería R3 menos R2. Y para conocer el grosor del corcho, sería R4 y R3. Normalmente, cuando tenemos una tubería de acero, estos dos radios los obtenemos. Si nosotros en este caso tenemos un material que dice acero, cédula 40, radio 2 pulgadas, tenemos que consultar la tabla del manual para obtener sus dimensiones. No es directo ese valor. Ahorita vamos a pasar a eso. Pero para el grosor de la capa B y de la capa C, normalmente son valores que nos los dan. Entonces nos dan directamente lo que es un delta RB o un delta RC, como ya habrán visto dentro del enunciado de este ejercicio. ¿Ok? Bueno, ¿cómo puedo conocer cada uno de los radios conociendo el grosor? Pues yo ya conozco del acero, de la tabla que vamos a ver, R1 y R2. Si yo quiero obtener el radio 3, va a ser el radio 2, es decir, lo que llega hasta aquí, más el grosor que tiene la capa B. Y de esta manera obtenemos radio 3. Si lo visualizan en el esquema, tengo radio 2 más el grosor de la capa B y ese es radio 3. Aquí lo puedo volver a ver. Radio 2 más este grosor. Para el radio 4 sería el radio 3 más el grosor de la capa C. Aquí lo veo. Radio 3 hasta aquí más el grosor de la capa C. Esto es si trabajo con radios. Ahora, a quien le gusta trabajar con diámetros, yo obtengo de la misma tabla mis diámetros. De hecho, yo primero obtengo diámetros y luego radios. Entonces, si yo quiero conocer el diámetro 3, sería el diámetro 2. Aquí en este caso el diámetro, vamos a ponerlo aquí. Sería, no la tengo. Esperen, es imagen capturada. Pero mi radio 2, mi diámetro 2 sería este. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Vamos a ponerle el mismo color y un poco de grosor. Ese sería mi diámetro 2 más 2 veces la otra parte, el espesor que tiene la otra pared, que sería por un lado aquí
Perdón que no salga así muy recto. Vamos a ponerle otro color. Que no se nota mucho. Vamos a poner y esto para completarlo. Entonces, si yo trabajo con diámetros, tengo que considerar el espesor por 2, por esto. Y este sería mi diámetro 3. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, si yo trabajo con diámetros, el espesor de la capa, pues lo tengo que considerar por doble. Si por el contrario trabajo con radios, nada más ubico el espesor de la capa una sola vez. ¿Sí? Entonces copien también esto. Lo van a estar utilizando constantemente, pero no quiero que tengan ninguna duda al respecto de cómo estarlo trabajando. ¿Ok? Profesora, entonces siempre nos van a dar radio 1 y radio 2. No, es lo que les estoy comentando. Si yo te digo que tienes un tubo de acero de 2 pulgadas, Ah, es lo de así la nada tabla. más, tienen que ir a la tabla. Eso ahorita lo vamos a revisar. Ah, gracias. De nada. Profesora, una pregunta. ¿La delta Z no sería delta R en la parte de los radios? ¿O también se Sí, puede tienes manejar como razón. delta Z el espesor? No, tienes razón. Es cierto, aquí está como R. Estos de aquí, por favor, corríjanlo con R. Ujú. Gracias. Déjenme ver si esto está Nada, pegado, no lo profesora. puedo corregir. Bueno, sí lo puedo corregir. Me lleva un poco de tiempo, pero lo corrijo.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ya, profesora. Ok, bueno. Entonces, tenemos... A ver, déjenme ver. Ok. Esta es la sección de datos a la que me refería. Por un lado tenemos una capa, capa A, la de acero 1, capa 2, magnesita, capa 3, corcho. Y de cada una de ellas vamos a obtener los datos. Nos vamos a la página, déjenme copiarla, la página 83 del manual. Y de aquí, solo apúntenla si quieren, yo la voy a copiar. Vamos a ver, hasta ahí. Página 83 del manual. Y lo que vamos a hacer es consultar las características de la tubería. El diámetro que nos dan, recuerden que es el comercial o nominal. ¿De cuánto fue? De 2 pulgadas. Gracias, 2 pulgadas. Entonces, tenemos aquí la información para 2 pulgadas. Ahora, ¿cómo elegimos cuál es la que vamos a trabajar? Bueno, por un lado tenemos 2 puntos importantes. La cédula. Cédula 40 es el grosor estándar, anótenlo. Cédula 40 es el grosor estándar de la tubería. Es el que más ocupamos. Pero cuando en la operación se requiere trabajar con presiones altas, se requiere mayor grosor y se utiliza un extra grosor, un extra grueso. Entonces, serían los datos de cédula 80. Si en el ejercicio no nos dice con qué cédula trabajar, pero no menciona trabajar con presiones altas, utilizamos la cédula estándar. ¿Queda claro? Sí. Sí, Sí, profesora. En este ejercicio nos están dando la cédula, me parece. ¿Es así? Sí, Sí, cédula dice la 40. 40. Ok, entonces, bueno, aquí no tenemos problema. ¿Qué necesitamos obtener? Por un lado, el diámetro externo, el diámetro interno, y podemos también tener el área transversal interna, o calcularla, no hay problema. En nuestro caso, la vamos a tener que calcular porque son áreas medias logarítmicas. Entonces, veamos, estamos trabajando con el sistema inglés, que es esto. Parece una L, pero debe de ser una IN de inglés. Así que anoten, el diámetro externo es 2.375 pulgadas y con cédula 40, el diámetro interno es 2.067 pulgadas. Es decir, viene siendo este el dato. ¿Ya tomaron ya los datos? Sí, ya. Sí. Sí, ya. Ok, Profesora, 2.370. ¿Qué pasó? ¿De qué página había comentado? ¿Que es del manual? 83. A ver, déjame checarlo Gracias. nuevamente. Sí, 83 del manual. Gracias. De nada. Entonces ahora nos regresamos y aquí ya vemos los diámetros que acabamos de ver. Estos diámetros los voy a pasar a pies, que es como los vamos a ocupar. ¿Cómo lo hago? Pues este dato entre 12 y ya obtengo los diámetros en pies. Mire aquí. ¿Por qué aparece? Ya.
Entonces, ahorita tenemos la sección de datos. Hay que uniformar unidades si es necesario. Las pulgadas siempre se van a pasar a pies. Y en este caso, fíjense, de los datos que nos están dando para la placa B y la placa C, ya tenemos un delta RB y conocemos su valor, y también un delta RC. De estos datos obtenemos los radios con las fórmulas que vimos arriba, en la otra diapositiva. Así que radio 3 y radio 4, con estos datos ya son conocidos. ¿Podría repetir? No la escuché. Ok. Les comentaba que conociendo delta RB y delta RC, ya tenemos los valores. De aquí podemos sacar radio 3 y radio 4. Si se fijan, ¿cómo definimos delta RB? Este es igual a radio 3 menos radio 2. Y ya tenemos de aquí, bueno, son diámetros. Dividiendo entre 2 tenemos el radio. Así que de aquí obtenemos radio 3. Y de delta RC obtenemos radio 4. ¿Queda claro? Sí. Ok. Y también aquí ya tenemos cuál es la temperatura 1, que es la más interna, y la temperatura 4, que es la más externa. Dentro de las consideraciones, no me acuerdo si puse T1 mayor que T4. Si no la puse, agréguenla a la sección de consideraciones. T1 es mayor que T4. Profesora, ¿y no para la conductividad del acero no estaremos utilizando la de la 250 que es de 25.78 y no la de 26? Ahorita les explico, sí. Ahorita les explico. Ok. Y déjenme ver la página en el manual.
¿Cómo van? Yo nada más tengo una pequeña duda, me distraje un poquito, pero delta RB es 2 porque es lo que mide el espesor entre cada capa, ¿no? Delta RB. Ajá, Sí. delta RB y delta RC es porque es lo que mide ese... Sí, coinciden con que los ok. dos tienen el mismo grosor. Sí, ok, sí. Ujú. No siempre es así. Ahorita coincidió. Profesora, ¿Sí? ¿habrá tiempo de descanso intermedio? Sí, claro que sí. Nada más que ven 8:40, tengo 8:37. 3 minutitos más y lo tomamos. ¿Ok? Gracias. No, gracias por recordarme. Les voy platicando. Estas temperaturas que anoté para las conductividades térmicas fue de las tablas que se consultaron. Miren, para poder obtener la conductividad térmica de cada material, hay que consultar tablas y hay que fijarse a qué temperaturas se reporta. Normalmente nosotros lo que hacemos es obtener una temperatura promedio y de ahí buscarlas en las tablas, porque es el factor que va a influir en el valor de la conductividad térmica. Ya lo vieron incluso en la práctica. Uh-huh. Entonces, hay veces que solamente en las tablas que se consultan viene un solo valor. Si mal no recuerdo, los valores, déjenme pasarme esa tabla, acá. Los valores que apunté, no todos están a la temperatura, no los encontramos a la misma temperatura. Miren, déjenme ver. Ok. Para el acero, la conductividad térmica se encontró a 250 grados Fahrenheit, que es la temperatura que se encuentra en el interior. Para la siguiente sería 170. En realidad, para los tres, la temperatura promedio es 250 más 90 entre 2, es a 170. Uh-huh. Si no tenemos dónde interpolar esos valores, tomamos el más cercano de temperatura. Pero ahorita regresando, revisamos de estos valores. Si quieren, esto después lo revisamos, tal vez no sean exactamente estos valores. ¿Ok? Bueno, pues ya casi son 8:40. Lo dejamos aquí y regresamos al 8:45. ¿Está bien con 15 minutos? Creo que sí, muchas gracias. Sí, gracias. Ok, entonces en 15 minutos nos vemos. No, 8:45 nos vemos. Sí, gracias.